¿Qué tal? Mi nombre es Belén Díaz, soy Life Coach y formo parte del equipo multidisciplinar dentro de RE/MAX Golden Mile. Hoy quiero hablarte de un tema súper interesante que muchas veces trato con los agentes de manera personal como de manera profesional para que puedan alcanzar esos resultados que tanto están buscando en su negocio, y es el miedo. Cómo el miedo está afectando en tu negocio y cómo te está paralizando, cómo te bloquea, cómo te impide ir por esos resultados que deseas y que mereces. Déjame contarte algo. El miedo es un aspecto de nuestra vida totalmente natural, porque nosotros como seres humanos tenemos una necesidad imperiosa de formar parte de algo, de formar parte de un grupo, de formar parte de un entorno, porque desde la prehistoria formamos parte de la tribu. ¿Qué ocurría con las personas que eran excluidos de la tribu? ¿Qué ocurría? Pues acababan siendo devorados por depredadores o acababan muriendo por inanición, simplemente por el hecho de que eran excluidos. ¿Qué ocurre? Que ahora, en este momento de la historia, tenemos esa necesidad de formar parte de un grupo, de formar parte de algo, y tenemos igualmente esa necesidad de ser aceptados. ¿Qué ocurre cuando voy a presentar mi producto, mi servicio a una persona y tengo esa inquietud de que me puedan rechazar, de que me puedan decir que no, cuando yo inconscientemente tengo una necesidad imperiosa de ser aceptado? Entonces te tienes que cuestionar, cuando una persona me dice que no, ¿le está diciendo que no a mí? ¿Me dice que no a mí? ¿O le está diciendo que no a mi producto, a mi servicio? ¿O es que no, mi presentación no ha sido lo suficientemente interesante para que esa persona perciba o intuya o sienta que lo que tú tienes, yo lo necesito? Ahí es donde tenemos que indagar, ahí es donde tenemos que mirar, porque si yo soy consciente de que lo que yo te he presentado, tú lo percibes como una necesidad en tu vida, ¿alguien te va a decir que no? ¿Tú crees que si lo que yo tengo, tú lo necesitas, alguien te va a decir que no? Entonces, quítate de la cabeza ese miedo a presentarte, porque verdaderamente a lo que deberías de tener miedo es a que esa persona te diga que no. En esa situación, si tú analizas de manera consciente y coherente, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? Quiero que te vayas a la situación más dramática, a la peor situación posible, si un cliente al que tú le presentas tu producto, tu servicio, te dice que no. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Pregúntate, ¿esto que yo estoy percibiendo como un miedo es una amenaza real o es una amenaza imaginaria? Porque déjame decirte algo, la mayoría de las veces vivimos proyectando situaciones de experiencias, ojo, que jamás han ocurrido y que posiblemente jamás ocurrirán. Tú estás proyectando a futuro una situación que posiblemente nunca se vaya a dar. Tú estás proyectando que ese cliente me va a decir que no, estás proyectando que ese cliente no le va a gustar mi producto, estás proyectando que le va a parecer caro, pero es una proyección mental. Si yo analizo esta situación que a mí me está generando esta ansiedad, este estrés y este miedo, yo lo cambio por esa proyección de presente, ¿tengo verdaderamente un miedo a que me digan que no o tengo miedo a fracasar? Esto es importante, porque la mayoría de las veces tenemos un concepto distorsionado de cometer un error. No se fracasa, tan solo o se aprende o se comete un error. Y de los errores que tenemos la posibilidad de aprender para crecer y para avanzar. Cuando yo digo fracaso, estoy haciendo una interpretación del error que he cometido. Por lo tanto, tú tienes la posibilidad de decidir, ante este error que yo he cometido, o saco el aprendizaje, o percibo que me he equivocado y me siento un fracasado o una fracasada. ¿Qué opción le elige? Mira, según Jodorowsky, él dice que cuando cometemos un error tenemos dos opciones. Tienes dos opciones ante cometer un error. O alcanzar el éxito, que es una de las posibilidades, o aprender. O alcanzas el éxito o aprendes. Ahora, si no lo intentas, ¿qué es lo que ocurre muchas de las veces? Porque ante ese miedo, ante ese bloqueo, ante esa parálisis, prefiero quedarme en donde estoy porque es una de las reacciones, una de las respuestas ante el miedo, es paralizarme. ¿Sabes lo que te va a quedar?
si verdaderamente no te das la oportunidad de intentarlo? Según Jodorowsky, si lo intentas, o alcanzas el éxito o aprendes. Pero si no lo intentas, siempre, siempre, siempre te va a quedar la frustración. ¿Qué hubiera ocurrido si yo lo hubiera intentado? ¿Qué hubiera pasado si yo verdaderamente me hubiera dado la oportunidad? Porque en el miedo siempre tenemos miedo a salir de la zona de confort, miedo a la crítica, miedo a ser juzgados, miedo a no ser aceptados. Es decir, siempre vas a encontrar una razón para tener miedo. ¿Cuál es la respuesta de tu cuerpo ante una situación de miedo? Huir, es decir, salgo huyendo ante esta situación. Otra, me quedo totalmente bloqueado, parálisis, no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar, no sé cómo responder. O enfrentarme a ese miedo. ¿Cuál crees que es la mejor respuesta ante esa situación que te está generando ese bloqueo? ¿Cuál crees que es la mejor respuesta como profesional? Pues sin ninguna duda, conquistar ese miedo, darte la oportunidad de atreverte a intentarlo, porque ¿qué es lo que puede pasar si lo intentas? Y si te vas a la situación más dramática, si te vas a lo peor, ¿qué podría ocurrir si yo lo intento? Déjame decirte que la mejor opción es conquistar ese miedo, atreverte a enfrentar ese miedo. Y te garantizo que cuando tú des ese pequeño paso, que conquistes ese pequeño miedo, tu autoestima aumenta, tu autoconfianza aumenta. Como dice Osho, la vida comienza donde el miedo termina. Así que un abrazo para todos, nos vemos en la próxima, seguimos creciendo, no sin miedo, pero sí con valentía, porque el miedo no se conquista solamente dando pasos, el miedo se conquista siendo valiente. Un abrazo para todos, nos vemos en la próxima.